Nacido en una familia pobre, humilde, numerosa, Giuseppe Melchiorre Sarto vino al mundo el 2 de junio de 1835 en Riese, Italia. Desde pequeño se mostró muy afanoso para los estudios, siendo esa inquietud la que le llevaría a aprovechar muy bien la enseñanza del catecismo. Cuando era pequeño fue monaguillo. Esto le motivó a querer ser sacerdote. Con el tiempo, este deseo que él tenía, que experimentó desde niño, no habría más que afianzarse y madurar en ardiente anhelo de responder al llamado del Señor. Así pues, en 1850 ingresó al seminario de Padua para ser ordenado sacerdote el 18 de septiembre de 1858. Su primera labor la realizó en la parroquia de Tombolo Salzano, distinguiéndose además por su caridad con los necesitados y sus prédicas ardorosas, que traían muchas ovejas descarriadas hacia el rebaño del Señor. Era distinguido por su especial ardor cuando hablaba de la Eucaristía y la delicadeza y la ternura con que hablaba de la Madre, la Virgen María. Luego de trabajar en Treviso en 1875 a 1884 como canciller y como director espiritual del seminario, el padre Sarto sería ordenado obispo para la diócesis de Mantua. Como obispo se distinguía también y de modelo ejemplar por la práctica de caridad que hacía. En junio de 1893 León VIII lo creó cardenal con el título de San Bernardo de las Termas. En 1903, al morir León VIII, fue convocado a Roma para elegir al nuevo pontífice en Roma. No era candidato para algunos por no haber hablado francés, y él mismo se consideraba indigno de tal nombramiento. Durante la elección, los cardenales se inclinaron en principio y por mayoría por el cardenal Rampolla. Sin embargo, el cardenal Checoslovaquia anunció que el emperador de Austria no aceptaba el cardenal Rampolla como papa y tenía el derecho de veto en la elección papal, por lo que el cardenal Rampolla retiró su nombre del nombramiento. Reanudadas las votaciones, los cardenales se inclinaron por el cardenal Sarto, quien suplicó que no le eligieran hasta que una noche una comisión de cardenales lo vistó para hacerle ver que no aceptar el nombramiento era no aceptar la voluntad de Dios. Aceptó, pues convencido de que si Dios da un cargo, da la gracia necesaria para llevar ese cargo a cabo. Escogió el nombre de Pío, inspirado en que los papas que eligieron ese nombre habían sufrido por defender la religión. Tres eran de sus más grandes características. Una de ellas era la pobreza. Fue un papa pobre que nunca fue servido más que por sus dos hermanas, para lo que tuvo que solicitar una pensión para que no se quedaran en la miseria a la hora de la muerte. La otra es la humildad. Pío X siempre se sintió indigno del cargo del papa, incluso no permitía lujos excesivos en sus recámaras, y sus hermanas que lo atendían no gozaban de privilegio alguno en el Vaticano. Y el tercero era la bondad. Nunca fue difícil tratar con Pío X, pues siempre estaba de buen genio y dispuesto a mostrarse como bondadoso que quien necesitaba de él. Dentro de sus obras destaca el combate contra dos herejías en boga en esa época, la cual la combatió en un documento llamado Pascendi, estableciendo que los dogmas son inmutables y la Iglesia sí tiene autoridad para dar normas de moral. La otra herejía que combatió fue la del jansenismo, que propagaba que la primera comunión se debía retrasar lo más posible. En contraposición, Pío decretó la autorización para los niños pudieran recibir la comunión desde el momento en que entendían quién está en la Santa Hostia consagrada. Este decreto
le valió ser llamado el Papa de la Eucaristía. Fundó el Instituto Bíblico para perfeccionar las traducciones de la Biblia y nombró una comisión encargada de ordenar y actualizar el decreto canónico. Promovió el estudio del catecismo y murió el 21 de agosto de 1914 después de 11 años de pontificado. En 1954, 40 años después de su fallecimiento, Pío X fue canonizado por el Papa Pío XII.